preparándonos para ver las maravillas que Dios hará con nosotros. El prepararse para ver las maravillas de Dios o ser usados por Él, a lo que quiero llegar es que cuando nosotros vamos a ser usados por Dios es necesario que nos preparemos. Usted sabe eso, ¿verdad? Por eso tenemos aquí la escuela de discípulos donde estamos preparando los obreros, los futuros obreros que Dios va a lanzar al ministerio de vida abundante. Y esto lo encontramos que es bíblico. Usted encuentra en todas las páginas de la Biblia, usted va a encontrar que esto es bíblico. Y si miramos la vida de todos los personajes de la Biblia, y especialmente la vida de nuestro Señor Jesucristo, vamos a ver que todos pasaron por un tiempo de preparación antes que Dios los usara y antes que ellos pudieran ver sus maravillas. Discierno por el Espíritu de Dios que el proceso de preparación por el cual el Señor quiere llevar a la iglesia para que pueda ver sus maravillas tiene que ver con un nivel mayor de santificación y de renovación de la mente. Vamos a ver lo que nos dice Josué en el capítulo 3. Vamos a dar lectura a los versículos del 1 al 5. ¿Y cuántos dan gloria a Dios? Estos pasajes nos dejan ver que la generación que había salido con Moisés de Egipto, ellos vieron los milagros, ellos vieron las maravillas, ellos vieron el poder que el Señor ejecutó en medio de ellos. Fíjese que la Biblia nos dice que mientras ellos anduvieron errantes en el desierto, nunca se les envejeció la ropa ni los zapatos. Yo no sé cómo fue eso. Imagínense tener un par de zapatos que le dura 40 años y nunca se le acaba. Algunos dirán, no, yo no lo quiero. Pero andando en el desierto, ¿quién no se va a alegrar de tener un par de zapatos, aunque sea el mismo par de zapatos? Y esa fue una de las tantas maravillas que el Señor hizo con esta generación. Pero la Biblia también nos dice que por causa de la rebeldía que había en sus corazones y por causa de su incredulidad, esta generación no pudo entrar a la tierra prometida. Y la nueva generación que estaba liderada por Josué eran los hijos de los que cayeron muertos en el desierto por su desobediencia delante del Señor. Entonces, esta nueva generación que estaba siendo liderada por Josué, ellos habían escuchado de las maravillas. Ellos habían escuchado de los milagros que los padres de ellos les contaban. Ellos habían oído de un Dios poderoso que había caminado con ellos en nube de fuego. Ustedes saben ese pasaje de la Biblia, ¿verdad? Que nos dice, ellos habían oído de todas estas maravillas, pero no habían tenido en sí la oportunidad de ver el poder de Dios en acción. En otras palabras, ellos estaban a la puerta de ver una de las maravillas que Dios estaba por hacer con ellos cuando cruzaran el río Jordán. Y fíjense que para ello era imperativo, según lo que hemos visto aquí, el versículo 5, era imperativo. La palabra imperativo quiere decir era crucial, era necesario. Amén. No había otra alternativa, era la única alternativa, era de que el pueblo se santificara. ¿Para qué? Para que Dios pudiera hacer las maravillas en medio de ellos. Acompáñeme a ver lo que Dios quiere decirnos con relación a este versículo 5 sobre la santificación. Primero que nada, la santificación que Dios pide es una santificación que tiene que comenzar del interior. Amados hermanos, nosotros no podemos pretender ser santos cuando solo atendemos el exterior. Esa es una santificación que no es santificación. La verdadera santificación tiene que comenzar de adentro hacia afuera. Y esa santificación se produce en el pueblo de Dios simplemente porque Dios derrama su gracia sobre nuestras vidas. Si nosotros somos honestos, nosotros vamos a decir que ninguno de nosotros en realidad podemos santificarnos en nuestros propios medios y en nuestra propia carne. No podemos, hermano. Tiene que ser una obra de Dios. Entonces, la santificación que se da en el creyente es por la gracia de Dios. Sin embargo, Dios espera que nosotros apliquemos nuestra voluntad en el proceso de santificación. ¿Cuántos pueden decir amén a esto? ¿Entendió lo que el Señor le ha dicho en este momento?
Me parece que no todos lo entendieron, lo voy a volver a repetir, ¿verdad? Dios nos da la gracia, Dios nos da el poder para que usted y yo podamos santificarnos y podamos vivir en santidad. Sin embargo, Dios no le va a forzar, Dios no le va a torcer a usted el brazo para que le diga, tienes que santificarte. Tiene que ser un acto voluntario. Amén. Entonces, Dios cuenta con nuestra ¿qué? Voluntad, nuestro libre albedrío. Ahora, Israel aprendió que cada vez que ellos se presentaban delante del Señor, parte del proceso de santificación que ellos habían aprendido, y eso usted lo encuentra, una referencia de Deuteronomio 19, versículos del 10 al 14. Ahí se nos dice que ellos tenían que lavarse. Antes de purificarse, en el proceso de santificación que ellos tenían que pasar, ellos tenían que lavarse, tenían que bañarse, y bien bañados, hermano, toda la costra y todo tenían que sacársela bien, porque era parte del proceso de santificación. No podían presentarse inmundos delante de la presencia de Dios. Imagínense, tenían también que purificarse. Aún la Biblia le dice a los hombres, ¿verdad?, que se tenían que abstener de mujer 3 días antes que se presentaran delante de la presencia del Señor. No podían tener relaciones sexuales porque eso era inmundo. Entonces, ellos tenían que pasar por este proceso de santificación, y digo esto para que su mente se le vaya abriendo y vaya entendiendo lo que Dios nos quiere decir. Sin embargo, el llamado que Josué le hace al pueblo era la santificación que el Señor le estaba llamando, era más allá del rito que ellos conocían de lavarse y purificarse. Ellos necesitaban abstenerse. Y cuando yo digo la palabra abstenerse, ¿qué quiere decir esa palabra? ¿Cómo? Privarse. ¿Qué más dijeron? No hacerlo, ¿verdad? Ellos tenían que abstenerse de todo aquello que pudiera predisponer sus mentes y robarles el pensamiento del milagro que Dios estaba por hacer con ellos y en medio de ellos. Y amados hermanos, yo en mi corazón estoy 100% segura que este mensaje Dios lo tiene para este tiempo, para este día, para esta iglesia. Porque, amados hermanos, nosotros conocemos la santificación y gloria a Dios que nos estamos santificando, pero nos falta esta parte de aprender a abstenernos de todo aquello que pueda predisponer nuestras mentes y que nos roba el pensamiento de lo que Dios va a hacer. Esto, hermano, es clave este mensaje. Ellos necesitaban ese tipo de santificación donde uno doblega. Y usted sabe, cuando uno se doblega, ¿qué? Uno cae. Amén. Ellos necesitaban ese tipo de santificación donde ellos tenían que doblegar la mente y el corazón. ¿Para qué? Para que Dios pudiera tocar las profundidades del corazón, las profundidades de la mente, y entonces Dios pudiera cambiar y habilitarlos. ¿Para qué? Para que ellos pudieran ver su poder en acción. Entonces, ellos necesitaban doblegarse. Muchos de nosotros venimos a la iglesia y nos doblegamos en el altar, pero Dios no quiere ese tipo de doblegación. Dios no quiere ese tipo donde nosotros doblegamos el cuerpo. Dios, hermanos, está pretendiendo sacar de nosotros donde nosotros dobleguemos todo nuestro ser. El preparar el corazón requiere que nos humillemos en su presencia, reconociendo que nosotros estamos sumamente necesitados de su poder transformador, porque nosotros no podemos cambiarnos. ¿Y cuántos de nosotros reconocemos que necesitamos cambios? Hermanos, yo necesito cambios en mi vida. Lo que yo he aprendido de Dios no es suficiente. Las experiencias que Dios me ha permitido tener no son suficientes. Dios quiere que yo camine en un camino más grande. Entonces, eso requiere que nosotros que pasemos por cambios, por una transformación. La santificación que Dios pedía del pueblo antes de que ellos cruzaran el río Jordán, ya le había dicho anteriormente, era lavar el cuerpo y las ropas. Pero Dios quería sobre todo que ellos purificaran la mente y la separaran, la apartaran de todo aquello que les impidiera enfocarse en el Señor. En otras palabras, el estado mental del pueblo era clave, hermanos,
para que ellos pudieran ver las maravillas que Dios iba a hacer con ellos. Y amados hermanos, tu estado mental es clave para que Dios en esta iglesia pueda cumplir lo que Él quiere cumplir. Familias, el estado mental de la familia de esta congregación es clave para que Dios pueda hacer lo que Él quiere hacer. Líderes, coordinadores, todos los que sirven aquí en esta iglesia, el estado mental suyo puede hacer que la bendición venga o que la bendición se atrase o que Dios envíe la bendición para otro lugar. Nuestro estado mental es clave. ¿Por qué es tan importante que nuestra mente esté santificada para ver las maravillas de Dios? ¿Por qué es tan importante esto de la mente? Yo creo que mientras yo predico y me estoy oyendo a mí misma, me doy cuenta que yo no he oído un mensaje de estos. No he oído a un predicador que hable, que atañe la santificación al estado de la mente. Fíjese que yo no lo había oído hasta hoy que yo misma me estoy oyendo predicar. ¿Por qué es tan importante esto que nuestra mente esté santificada para ver las maravillas de Dios? Simplemente porque la mente carnal no puede conocer las cosas de Dios ni a Dios. Y para conocer a Dios y las cosas de Dios necesitamos una mente espiritual. Para tener una mente espiritual necesitamos una transformación en nuestra mente. Por eso, creyente, que usted vino en esta mañana, los que están viendo en internet este video, es importante que nosotros entendamos dos aspectos que tienen que ver con nuestro diario vivir. Y el primero es, tenemos que entender cómo trabaja el cuerpo y la mente en nuestra santificación. Los sentidos, usted sabe, estoy hablando de los sentidos, ¿verdad? Estoy hablando del gusto, el olfato, el tacto, la visión y la audición. Los sentidos que usted y yo tenemos se dicen que son ventanas abiertas por donde a diario recibimos toda clase de información que está en el ambiente que nos rodea y de la cual usted y yo somos parte. Usted ahorita está haciendo uso de sus sentidos, usted me está mirando a mí. Si no tuviera buenos ojos, no me podría ver. Si no tuviera bien la audición, no me podría escuchar. Si usted no pudiera tener las manos, no podría escribir, no podría sentirse cuando se toca el rostro. Entonces, todo esto, hermanos, son nuestros sentidos y son las ventanas por las cuales nosotros experimentamos el mundo exterior. ¿Me está entendiendo lo que estoy diciendo? Se dice que el ojo y el oído nos ayudan a discernir las impresiones que recibimos, no solamente a través de los ojos y los oídos, sino a través de los otros tres sentidos de los que yo le he hablado. Nuestra mente entra en acción para recibir, para procesar y archivar la información que recibimos a través de estos 5 sentidos. Y amados hermanos, esto es un hecho, que todo lo que nuestros sentidos perciben, sea bueno o sea malo, pasa a la mente y de la mente pasa a ser guardado en la memoria que usted carga. Y no hablo de la memoria que nosotros conocemos, la memoria que está en la mente. Hablo del pensamiento judío, que tiene que ver con el corazón. Todo lo que usted está percibiendo en esta mañana, su memoria, su cerebro lo está procesando. Pero hermano, eso está pasando al corazón. Y amados hermanos, eso se queda en la memoria del corazón. Por eso este mensaje es tan importante, porque la Biblia nos dice que del corazón salen las intenciones. Es del corazón donde usted tiene los deseos. Es del corazón donde usted acciona. Es de ahí de donde sale. Por eso, amada iglesia, hermanos nuevos en la fe, es importante que usted pueda entender cómo funciona su cuerpo y su mente. Porque lo que yo dejo entrar en el diario vivir, eso va, o bien me va a contaminar, o bien me va a purificar. Si usted mira pornografía, usted va a ser pornógrafo. Gloria a Jesús. Si usted se junta con un paquete de mentirosos, ¿cómo va a terminar usted? Si se junta con un paquete de gente que anda renegando todo el día, ¿cómo va a terminar usted? Renegando, se va a volver un renegón. Amén.
Y eso lo dice Proverbios. Dice, no te juntes con el hombre de enojos para que no aprendas sus maneras. Entonces, hermanos, todo lo que entra va a pasar a nosotros. Y esto tiene una implicación espiritual. El segundo aspecto que usted y yo necesitamos entender es cómo trabaja la mente y las emociones en nuestra santificación. Se dice que en un sentido general, en la mente residen la percepción, la comprensión, la determinación y la razón. Y todos aquí tenemos una buena mente, gloria a Dios, tenemos una mente sana. De igual manera, los sentimientos, el intelecto, el entendimiento y el juicio residen en la mente. Fíjese que los pensamientos y los sentimientos caminan muy de la mano. Y amados hermanos, esto es crucial lo que yo estoy diciendo. Mire, los pensamientos y los sentimientos caminan muy de la mano. Se dice que en los 2 primeros años de vida, todo ser humano vive guiado por los sentimientos y no por el pensamiento. Se dice que conforme el niño se va desarrollando, así él comienza a desarrollar su modo de pensar. Una vez alcanza los 2 años, el niño comienza, ¿verdad? Su pensamiento comienza a ser solidificado. Y toda persona que no aprende a controlar sus pensamientos y sentimientos, escuche bien lo que voy a decir. Y esto puede ser para algunos aquí en esta mañana que el Señor les está hablando. Toda persona que no aprende a controlar sus pensamientos y sentimientos corre el riesgo de perder su salud mental y emocional. Y esto, amado hermano, lo mismo se aplica a nosotros los creyentes. Hay gente que dice, no, pero el Señor me guarda. No, pero yo estoy cubierto con la sangre de Cristo. Es cierto que el Señor nos guarda y estamos cubiertos con la sangre de Cristo. Pero le vuelvo a decir, Dios cuenta con su voluntad. Yo, ¿verdad?, no puedo impedir que los pájaros vuelen sobre mi cabeza. Pero sí puedo impedir que ellos vengan y quieran hacer un nido en esta senda cabellera que yo tengo. Yo sí puedo impedir eso. Amén. Y esto mismo se aplica a la vida del creyente. Amados hermanos, muchos caminan en derrota porque se dejan gobernar por el pensamiento. No, que yo no puedo, que no voy a ser útil al Señor, que no puedo santificarme, que el pecado me vence, que no puedo serle fiel a Dios, no me puedo consagrar. Y cuando usted permite que ese pensamiento esté allí, hermano, eso va a controlar sus emociones. Y amados hermanos, esto es muy importante porque usted puede perder su salud mental y emocional. Usted puede perder su salud espiritual. ¿Por qué? Porque estaríamos echando a perder el proceso de renovación que el Espíritu Santo comenzó en nosotros cuando nos convertimos al Señor. Cuando nosotros nos convertimos al Señor, la Biblia dice que nosotros nos convertimos en templo del Espíritu Santo, en morada del Espíritu Santo. Y hermanos, desde ese momento que usted y yo nos convertimos en templo, en morada del Espíritu Santo, el Espíritu Santo comenzó un proceso de renovación. Nuestros pensamientos dictan nuestras acciones. Nuestros pensamientos dictan nuestras acciones. Veamos lo que la palabra de Dios nos dice con relación a esto de la renovación de la mente. Vamos por favor a Romanos, gloria al nombre de Jesús. Romanos capítulo 12. Vamos a leer un versículo, Romanos 12:2. Y aquí vamos a ver que es vital tener una mente transformada o renovada para que la santificación sea efectiva en nuestras vidas. Romanos 12:2 nos dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro ¿qué? Entendimiento. ¿Qué va a usar usted allí? La mente. Amén. Para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Lo que Pablo, guiado por el Espíritu Santo, le estaba diciendo a los romanos y a la iglesia de hoy en día es: no se conforme a este mundo, no adopte las normas, no adopte los pensamientos y la conducta que gobiernan y rigen la sociedad en la cual nosotros vivimos.
En otras palabras, Él nos está diciendo, hey, cuidado con acoplarse e imitar las características espirituales que tiene la gente de este tiempo. No siga la corriente pecaminosa, no siga la corriente inmoral en la que vive la gente de este tiempo. El Espíritu nos dice, en vez de eso, en vez de usted conformarse, usted debe transformarse o renovarse. Y renovar es hacer cambios a algo que está defectuoso. ¿Para qué? Para que pueda funcionar apropiadamente. ¿Cómo podemos renovar la mente y cambiar nuestros patrones de pensamiento? ¿Será que se puede? Sí se puede, en el nombre de Jesús sí se puede. Primero que nada, si nosotros somos creyentes, si nuestros pecados han sido perdonados y hemos nacido de nuevo, nosotros tenemos que reconocer y aceptar que sin el Espíritu Santo es imposible tener una mente renovada. El trabajo del Espíritu Santo comienza en el entendimiento del hombre y la mujer. Fíjese que por eso es tan importante la proclamación de la palabra. Ninguna otra cosa va a traer a un pecador de rodillas delante del Señor Jesucristo si no es la proclamación y la predicación de la palabra. Entonces el Espíritu Santo usa la palabra ¿en qué? En nuestra mente, en nuestro entendimiento. La oímos, los sentidos de lo que le hablaba. A veces la vemos, la leemos en un tratado, en un video evangelístico o en algo que nos dan. La podemos oír en un CD que nos regalaron de música, de alabanza. Un amigo creyente que quiere convertirme a su religión, dicen algunos, ¿verdad? Pero Dios utiliza todo eso ¿para qué? Para empezar a trabajar en el entendimiento de la persona. Después que la persona recibe ese entendimiento de la palabra de Dios, el Espíritu Santo lo conduce a la voluntad. Y aquí estoy hablando de creyentes. Una vez el Espíritu Santo comienza a conducir, ¿verdad?, esos cambios, Él los lleva al área de nuestros sentimientos y entonces aún nuestras conversaciones comienzan a cambiar. ¿Por qué? Porque hemos experimentado un cambio completo que ha sucedido de adentro para afuera. Gloria sea el nombre de Jesús. Entonces es ahí donde nosotros vemos que el Espíritu Santo nos está conformando a la estatura de Cristo. Y esto, amados creyentes, únicamente ocurre cuando usted y yo colaboramos con el Espíritu Santo de Dios. El proceso de renovación ocurre únicamente cuando colaboramos con el Espíritu Santo. Segundo, es importante en este proceso de renovar la mente y cambiar nuestros patrones de pensamiento, tenemos que aceptar que yo soy responsable de cambiar mi forma de pensar. Los que están aquí sentados en este día son responsables, ustedes responsables de cambiar su forma de pensar. Las experiencias y las personas definitivamente ellos han influido en nuestra forma de pensar. ¿Es cierto o no es cierto? Claro que sí. Nuestros padres nos han influido en la forma en que pensamos. Eso sí es, hermanos. La escuela influye la forma en que sus hijos piensan. Sí, todo lo que nos rodea influye. ¿Sabe? Todas las experiencias que hemos tenido, ¿verdad? Pero a la larga, usted y yo somos responsables de lo que dejamos entrar o no dejamos entrar a nuestra mente. Por eso es muy importante que usted ponga guardas a su mente. Analice lo que en su diario vivir usted deja entrar a través de las ventanas de sus sentidos. Amén. Existen creyentes que no ponen guardas a sus mentes y cuando asisten a la iglesia, ellos no pueden concentrar su pensamiento para alabar a Dios, ni mucho menos estar enfocados en lo que Dios les está hablando a través de la predicación de su palabra, porque sus mentes andan divagando en todo lo mundano que en la semana dejaron entrar a sus mentes. Esas cosas en las que usted anduvo enredado en la semana, esas cosas son impedimento para que usted enfoque su mente, su corazón, todo su ser en la presencia del Señor. Esas cosas gobiernan a estos creyentes y esas son las cosas que impiden que el Espíritu Santo los toque.
Amados hermanos, estamos en un mover poderoso de Dios. Estamos en un mover, yo digo, donde hoy es el día de salvación. Hoy es el día de arrepentirse. Hoy es el día de ser restaurado. Hoy es el día de ser sanado. Hoy es el día en el cual Dios puede darle victoria. ¿Por qué? Por el mover poderoso del Espíritu Santo de Dios en nuestros medios. Sin embargo, el Espíritu de Dios no puede dar victoria, no puede sanar, no puede liberar, no porque Él no pueda, Él es capaz, Él es Dios, pero Él no lo puede hacer porque el creyente no se dispone, porque el creyente se ha dispuesto, se ha vuelto terco, se ha vuelto necio. Porque el creyente viene a la iglesia para quietar la conciencia, pero no viene con un corazón entregado a depositarse, a doblegarse en la presencia de Dios. Por eso Dios no puede obrar en su vida creyente. Por eso Dios no puede intervenir en nuestras familias. Porque nosotros estamos más interesados en seguir nuestra agenda, en seguir con el cuadrito en el cual hemos puesto a Dios. Tercero, tenemos que disponer el corazón para aceptar que la palabra de Dios es la verdad, pero la verdad absoluta. Que Él no miente y lo que Él dice, así es. Por esto, amados hermanos, es bueno que grabemos su palabra en nuestra mente y nuestro corazón. Es bueno, yo le recomiendo, si usted no tiene la práctica de memorizar la palabra, hágalo. Deje de pasar tanto tiempo en Facebook, deje de pasar tanto tiempo en internet, deje de pasar tanto tiempo jugando con los juegos electrónicos y métase más con la palabra. Va a ver que cuando usted comience a memorizar la palabra, usted va a tener poder para vencer. Usted va a tener para controlar las circunstancias y no que las circunstancias lo controlen a usted. Necesitamos hoy en día que el creyente se memorice la palabra, que la repita en su mente y en su corazón. ¿Para qué? Para que la pueda creer. Cuando nosotros tenemos conflictos para creer a la palabra de Dios y a Dios mismo, en nuestra mente se da una batalla. Y escuche bien esto, todos hemos pasado por estos. Si alguno aquí dice que no, es mentiroso, así dice la Biblia. Pero todos hemos pasado por estos conflictos en nuestra mente. Y amados hermanos, en nuestra mente se da una batalla que si no tenemos cuidado, el que tomará ventaja de esa lucha espiritual en la mente será el enemigo de nuestra alma. Cuando nosotros cuestionamos a Dios y su palabra, nos volvemos desobedientes a Dios y a su palabra. ¿Por qué? Porque no podemos creer que lo que Él dice así es y que Él siempre tiene la razón. Por esta razón tenemos creyentes y las iglesias están llenas de miles de creyentes que van y cuando están escuchando la palabra están cuestionando lo que Dios está hablando a través del mensajero o la mensajera que Dios escogió para ese día. Están cuestionando lo que Dios está diciendo. Por eso esos creyentes no crecen. Por eso vienen y son como una retoña que se va y se la lleva el viento y nunca van a ser prosperados. No vamos a poder ver en esos creyentes el cumplimiento del Salmo 1 que dice que aquel que medite en la palabra del Señor será como ¿qué? Como árbol plantado junto a las corrientes de agua que da su fruto a su tiempo y todo lo que hace prosperará y su hoja nunca caerá. Amados hermanos, por eso hay creyentes hoy en día que no pueden discernir. Y sabe, yo no le estoy diciendo a usted que venga y pues se trague todo lo que nosotros decimos. Y le estoy hablando en un lenguaje bien salvadoreño. Para los que no saben, soy salvadoreño. Por esta razón, ¿verdad? Tenemos que tener una gran diferencia en discernir el espíritu con el cual se predica a cuestionar la palabra de Dios que se está hablando. Son opuestos, hermanos. Eso es como que un abismo separa el uno del otro. Hay una tremenda diferencia. Cuando usted cuestiona la palabra, eso no es de Dios. Eso es del diablo y de su carne. Cuando usted discierne la palabra, eso sí es de Dios. Porque aún la misma Biblia nos dice, nos exhorta que debemos de discernir todo espíritu. Debemos de discernir cómo se dicen las cosas. Cuando la palabra se está presentando, ¿con qué espíritu se está presentando? Eso es bíblico. Eso es bíblico, la Biblia lo dice, hermanos. Entonces, hay una gran diferencia, hay un abismo que separa al uno del otro. Cuando se cuestiona la palabra de Dios,
es imposible experimentar cambios en la mente y en la conducta. Pues para que la palabra tenga su efecto en la vida del ser humano, se necesita reconocer que Dios tiene la razón y que yo estoy equivocado o que yo estoy mal y necesito arrepentirme de mi mal camino o cambiar el estado espiritual en el que he estado viviendo. Así de sencillos, hermanos. Voy a pasar al cuarto punto porque no tengo nada que añadir a este tercer punto. ¿Cómo podemos transformar nuestra mente? Leyendo y meditando la palabra, poniendo todo el sentido en lo que leemos y escuchamos. El Espíritu Santo usará la palabra que leemos y en la cual usted y yo meditamos en este proceso de transformación y renovación de nuestra mente. Es lo único, escúcheme bien, y puedo sonar radical, es la única cosa de la que Dios echará mano, y esa es su palabra. ¿Sabe por qué? Porque la palabra de Dios es viva, es eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Es la única que tiene el poder para penetrar hasta partir el alma y el espíritu y las coyunturas y los tuétanos. Es la única, hermano, que tiene poder para discernir sus pensamientos y las intenciones de su corazón y de mi corazón. Es la única, es la única, es la única. Y cuando predicamos de esta manera, nos miran como, qué raros cómo predican. Pero hermanos, es la palabra de Dios. Por eso es tan importante que usted, varón, sea un varón de la palabra. Por eso es importante, mujer, que usted sea una mujer de la palabra. Por eso, jóvenes, es importante que ustedes sean jóvenes de la palabra. Porque lo único que puede producir cambios radicales en el ser humano es la palabra de Dios. Si usted quiere cambios radicales en su vida, es imperante, necesario, vital que lea y medite en la palabra. Aparte tiempo, amados hermanos, para la palabra. Deje a un lado los afanes y comience a invertir tiempo en la renovación de su mente. ¿Sabe cuál es el problema nuestro? Que nosotros queremos que Dios lo haga todo, queremos que Dios haga el 100% y nosotros hacer 0%. Y eso no funciona, hermanos, en las matemáticas de Dios. Cada vez me doy cuenta que no funciona. Entonces, permítame abrirle los ojos en esta mañana y decirle que si usted está esperando que Dios va a renovar su mente así, le voy a pasar la manita en este día. Voy a venir y le voy a dar un soplo divino y entonces le voy a cambiar la mente. Dios lo puede hacer, para Dios no hay nada imposible. Pero hermanos, la gran mayoría de sujetos, Dios usa la palabra. Dios tiene que permitir eso para que pasemos, porque miren, ese proceso de transformación, de renovación, muchas cosas se van dando en nuestra vida. El carácter Dios lo va cambiando, lo va transformando. Todo nuestro ser comienza a cambiar. Lo único que le faltaría a Dios es mudarnos de los ojos y todo eso, ¿verdad? Dios lo puede hacer. Para Él no hay nada imposible. Pero lo que quiero decir es, si usted está en serio en una renovación de su mente, usted tiene que pasar estudiando la palabra, medítela, léala, amén. Deje que el Señor le ayude. La otra razón por la cual muchas veces, amados hermanos, nosotros no permitimos que Dios use su palabra es porque nosotros estamos acostumbrados al estilo de vida en el que estamos viviendo. Y no queremos que Dios nos estorbe el estilo de vida en el que estamos viviendo. Yo quiero decirle en esta hora que los que no estén dispuestos a cambiar sus estilos de vida a lo que Dios, el río de Dios donde Él nos está llevando, usted no va a poder experimentar las maravillas que Dios quiere seguir haciendo en nuestro medio y en nosotros. Es que eso así es, hermano. Mire, el Señor le dijo al pueblo que tenían que santificarse, tenían que pasar por una transformación. Quinto, tiene que someterse a la voluntad de Dios para nuestra vida y a la voluntad de Dios para nuestra iglesia, de acuerdo a lo que la palabra nos enseña. Y quiero aclarar en esto que acabo de decir. Dios tiene una voluntad específica para cada iglesia. Y esa voluntad específica de Dios va de acuerdo a la visión que Dios le da a sus siervos. Y amados hermanos,
para que nosotros podamos experimentar las maravillas de Dios, no es suficiente. Escúcheme bien lo que voy a decir. No es suficiente que yo me someta a la voluntad de Dios. Si soy parte de un cuerpo de creyentes, es imprescindible que yo me someta a la voluntad de Dios para esa iglesia. Esto es muy importante, porque hay creyentes que vienen a las iglesias, pero no quieren someterse a la voluntad que Dios tiene para esa iglesia, para esa congregación. Y el creyente que no se somete a la voluntad de Dios para ese cuerpo de creyentes va a terminar siendo una pieza suelta. Yo no quiero ser una pieza suelta, yo quiero estar integrada al cuerpo de creyentes. Yo no quiero ser anormal, no quiero andar cuta de las manos y de los pies, yo quiero andar normal. Entonces, para andar normal, hablando espiritualmente, uno tiene que someterse a la voluntad de Dios para ese cuerpo de creyentes. Entonces, para que esto suceda, nuestro ego, el yo, tiene que ser sometido al señorío de Cristo. Amado hermano, amada hermana, desde que usted y yo venimos a Cristo, ya no nos mandamos nosotros. Ese día perdimos nuestro derecho de controlar y dirigir nuestra vida cuando aceptamos a Jesús como Señor de nuestro corazón. Someternos a la voluntad de Dios es crucial para mantener una mente renovada. Dios espera que nosotros le ofrezcamos a Él un sacrificio vivo y racional. Eso quiere decir que nuestra voluntad tenemos que sujetarla a la voluntad de Dios. Y tenemos que hacer uso de la voluntad que Dios nos ha dado para someterla al conocimiento que yo tengo de la palabra de Dios. Y esto es importante, hermanos. Usted puede saber mucha Biblia. Usted puede pararse aquí y decir más versículos que yo. Pero si su voluntad no está ceñida a la palabra, si usted no practica los mandamientos que ha aprendido a repetir, está en nada. Está en nada. Porque, amados, no es solamente de llenarnos el coco. No es solamente de hacer alarde de que yo sé mucho, soy un gran maestro, soy un gran expositor, un gran predicador. Esto es de vivirlo. Esto no es solamente de hablarlo. Es que mis palabras tienen que ir acompañadas por mis acciones, por mis hechos, por mi conducta, por la forma en que vivo. Amén. Entonces, eso quiere decir que yo estoy sometida a la voluntad de Dios para mi vida. La voluntad de Dios muchas veces se vuelve dura para nosotros. ¿Por qué razón? Porque ya hemos enseñado de antemano cómo vamos a vivir la vida. Porque no podemos confiar plenamente en su cuidado y en su amor para nosotros. A veces se vuelve difícil hacer la voluntad de Dios porque tenemos el corazón arraigado en nuestros ídolos. Hermana, si yo pensé que solo los de allá tenían ídolos, aquí en la iglesia evangélica no existen ídolos. Pues déjeme decirle que hay ídolos que no se miran, pero están arraigados en el corazón. Algunos tienen el ídolo del trabajo tan arraigado que Dios se los quiere desarraigar para darles oportunidad de vida. Hay algunos que se han arraigado tanto en las posesiones, las bendiciones que Dios les ha dado, que algunos van a tener que empezar a perder posesiones. ¿Para qué? Para que Dios pueda llegar a la profundidad del corazón y su corazón no esté arraigado en lo que perece, sino en lo que se vuelve imperecedero. Algunos tienen el ídolo del dinero, del estudio. Algunos tienen ídolos a personas. Y, amados hermanos, cualquier cosa, escúcheme bien, que ocupe el lugar de Dios, Dios lo va a traer a tierra. Si usted y yo somos hijos de Dios, Dios nos va a sacar la idolatría. Y créame que duele. Cuando Dios comienza a poner, Él no viene allí con una tijerita, no. Él viene con el bisturí del cirujano. Ese corta. Ese penetra, ese saca lo que tiene que sacar. Entonces Dios tiene que tratarnos de esa misma manera. Y por eso, amados hermanos, muchas veces se vuelve difícil someternos a la voluntad de Dios. Pero usted y yo debemos de recordar que su voluntad no es gravosa y es buena para nuestras almas. Sexto, si queremos renovar la mente, es importante no contristar al Espíritu Santo con nuestra conducta desobediente. ¿Cómo puede ser eso? Cuando usted se vuelve insensible a la voz de Dios. Cuando usted cierra su corazón a la palabra.
Cuando usted cierra su corazón a la guianza que Dios le está dando, usted se está volviendo una persona desobediente al mover de Dios. Para contrarrestar eso, ¿qué podemos hacer? Tenemos que obedecer a lo que ya sabemos de la palabra. Hay gente que anda detrás, que me den una palabra, que me den algo profético, que me digan, ¿y para qué lo quiere si no lo va ni lo va a terminar haciendo? Sí, hay gente que solamente tienen la comezón de que me digan que Dios está conmigo. Si la palabra mía me dice que Dios está conmigo y me dijo que no me va a dejar, que todos los días va a estar conmigo hasta el fin del mundo. Entonces, ¿por qué queremos que Dios nos hable de una forma sobrenatural? Que hayan relámpagos y truenos cuando no puedo atender al consejo de la palabra. ¿Me entiende lo que estoy diciendo? Entonces, si atendemos al consejo de la palabra, en el momento que usted necesite una palabra, Dios se la va a enviar. Pero va a tener que ser en el momento de Dios. Entonces, tenemos que obedecer a lo que ya sabemos. Y amados hermanos, nosotros debemos de recordar que así como una desobediencia nos lleva a otra desobediencia, así también una obediencia nos lleva a otra obediencia. Y esto el Espíritu Santo nos puede ayudar para obedecer. Séptimo punto, y este es mi último: reemplazando todo pensamiento carnal, pecaminoso, negativo, contrario a la voluntad de Dios, así como la palabra nos enseña. Usted conoce la Biblia, usted sabe en qué área Dios le ha estado hablando. Y Dios aquí en este lugar ha hablado, como dicen, hasta por los codos. Sí, hermano, yo le estoy hablando en un lenguaje bien así para que usted me entienda, que no vaya a terminar diciendo no entendí lo que el Señor nos habló. Entonces, conforme a la palabra. Tercero, nuestra santificación dependerá del grado de rendición, separación del pecado y crecimiento espiritual. Estos factores, más el tener una mente renovada, va a resultar en que tendremos un correcto entendimiento de los planes de Dios y de lo que Dios quiere hacer con nosotros. Si tenemos un entendimiento claro de los propósitos y planes de Dios, entonces podremos colaborar con Él en el cumplimiento de esos planes y propósitos. Estaremos listos, hermanos, para ver su gloria, su poder y sus maravillas. Podremos obedecer, aunque algunas veces no sea muy agradable obedecer, y esto nos ayudará a doblegar la carne más fácilmente y a vivir en el Espíritu. La santificación y renovación de la mente nos ayudará a tener la determinación de un atleta en nuestra vida espiritual. El atleta, si usted se da cuenta, se levanta antes que el sol salga para hacer sus ejercicios. Sí, los atletas se levantan antes que todo el mundo se levanta y ellos van, corren, el ejercicio que tengan que hacer lo hacen y no importa que sea pesado y demandante, ellos lo hacen. El verdadero atleta se acuesta temprano para descansar lo necesario y mantenerse saludable. Se abstiene de vicios y prácticas inmorales que le restan energía física, mental y emocional. Aprende a abstenerse de comer cosas que no son saludables y hace todo esto cada día, cada semana, cada mes para llegar a solo unas cuantas horas de competencia. ¿Por qué? Porque sus ojos están en ganar la meta, en ganar la competencia. Por eso, y amados hermanos, Dios está pidiendo de nosotros esta determinación. Dios está pidiendo de vida abundante esta determinación. Que nuestros ojos estén fijos primeramente en Él y después en lo que Él ha prometido que va a hacer con nosotros. Fijos en las maravillas que Él quiere efectuar en medio de nosotros y en nosotros y con nosotros. Dios quiere que nosotros estemos conscientes de su presencia que nos acompaña día a día. Que cuando nos presentemos delante de Él como iglesia, lo hagamos sabiendo que estamos delante de un Dios santo, pero también todopoderoso. Dios quiere, amados hermanos, que enfoquemos nuestra mente absolutamente en Él cuando venimos acá, ya sea a orar, a alabar, a adorar o a escuchar su palabra. Amada iglesia, el llamado del Señor es que nos santifiquemos, que permitamos a su Espíritu Santo que renueve nuestra mente, pero que también trabajemos en pro de la renovación de nuestra mente, porque Él ciertamente hará maravillas en medio de nosotros.
Gloria a Jesús, aleluya. Definitivamente, los que podrán experimentar y saborear las maravillas de Dios serán los que se han santificado al punto tal de tener una mente renovada que está fija absolutamente en Dios, su palabra y su presencia. En conclusión, creo que todos los que estamos acá deseamos ver y experimentar las maravillas de nuestro santo y poderoso Dios. Al mismo tiempo, creo que no estamos del todo donde nosotros debemos de estar, pues nos hace falta purificar la mente y separarla de todo aquello que nos impide enfocarnos completamente en el Señor. El renovar la mente, hermanos, nos va a ayudar a abstenernos de todo aquello que pueda predisponer nuestras mentes y robarnos el pensamiento de los milagros que Dios está por efectuar en nosotros.